Bienvenidos al podcast Entre la Espada y la Ficción. En este nuevo proyecto, mi compañera Tlali y yo, Liliana, analizaremos cintas cinematográficas que han marcado las salas de cine, llegando a construir percepciones de la realidad que nos hacen preguntarnos hasta qué punto la ficción puede generar conductas sociales consensuadas. En este primer episodio, hablaremos de la resignificación del antihéroe, tomando como ejemplo la nueva película de Todd Phillips, Joker, y otras más cuyos personajes principales entran en esta categoría. Así, vamos a darnos cuenta que todos ellos se presentan como una figura ambigua entre el bien y el mal. Vamos a comenzar por decodificar al héroe. Hay que recordar que cada periodo de la historia ha dado origen a un ideal de hombre y mujer, con ciertas virtudes y valores. Esto da paso al modelo universal del héroe, aquel ser milagroso que al final triunfa sobre el mal de forma humilde. Cada acto que el héroe hace sirve de ejemplo para el ser humano promedio, lo que marca una pauta social de comportamiento que al final termina marcando a los antihéroes. Debemos de aclarar que el antihéroe no es una antítesis del héroe, simplemente es un personaje que no tiene sus características de perfección, pero tiene las virtudes y defectos de una persona común. Lo encontramos como un hombre disfuncional o inadaptado, sin pretensiones de grandeza. Sus actos heroicos están basados en su ideología, por lo que sus acciones terminan siendo cuestionables para la sociedad. Podemos clasificarlos en dos: el psicópata y el desencantado. Para comprender al primero es necesario adentrarse en la historia desde su perspectiva. Para el desencantado, la tragedia es lo que impulsa a realizar conductas fuera de las normas. Él mismo es quien se aísla de la sociedad por dolor o resentimiento. Sucede lo que dice Rousseau: nacemos buenos y nuestra conciencia se forma o deforma conforme a nuestras elecciones diarias. Su acercamiento a la imperfección humana hace que las personas empaticen con él por su parecido a la realidad. Esto no pasa con el villano, al que se rechaza de inmediato por sus actos. El antihéroe moderno, contextualizado en el cine, pretende la destrucción de un orden social antiguo, injusto o hegemónico. Sus fisuras con el arquetipo y su incapacidad para asimilarse como parte de la sociedad lo lleva a revelar todo lo malo de la misma. Entonces decimos, él no era malo, la sociedad lo obligó a hacerlo. La reciente película del Joker encaja perfectamente con este perfil de antihéroe. Pero Atlas, ¿hasta qué punto es bueno ser permisivos y empatizar con el antihéroe? Si bien se sugiere la empatía con el antihéroe por su acercamiento a la realidad, es importante recalcar que la culpa es del entorno mismo en el que éste se desenvuelve. En el caso del Joker, vemos la deconstrucción de un personaje que vive en una ciudad caótica donde los habitantes se encuentran expuestos ante la perversidad de las calles, la cual es provocada por el poder mismo. A partir de ahí, se genera una dualidad bastante relevante en el tema. ¿Cuál de las dos partes genera el caos? Solemos atribuirlos a nuestro personaje, pero no es precisamente el detonante. En cuanto al lenguaje visual, alrededor de la cinta, el personaje se va transformando. Incluso lo podemos ver desde su apariencia, su vestimenta, obviamente el maquillaje característico, pero también su entorno, como dices, es muy caótico, desde los colores, los personajes. Es muy importante cómo estas cuestiones visuales nos contextualizan en el ambiente de violencia y deprimente en el que vive el personaje. Pues sí, en eso tienes razón, porque podemos entender desde la apariencia física del personaje todo el contexto en el que se encuentra. Su vestimenta refleja el entorno, su maquillaje refleja su personalidad. Y hay algo que me gustaría recalcar. Normalmente, si buscamos análisis de la película, vemos que muchos se orientan hacia la paleta de colores, la fotografía, etc. Pero hay un elemento que creo que es muy importante, incluso podría considerarse un signo o un símbolo, que es la máscara. Porque se me hace como una metáfora de que todos tenemos en esta sociedad una necesidad por buscar una máscara que respalde un movimiento. El Joker personifica todo lo que está mal. Por lo mismo, como mencionábamos, todo el peso recae en él. Toda esta responsabilidad del caos y de la violencia. Es gracioso ver cómo el personaje empieza siendo patético y se reivindica en sociedad,
siendo el ícono de un movimiento del cual al principio ni siquiera era partidario. Bueno, en eso tienes razón. Las disociaciones son evidentes a lo largo de todo el filme. Constantemente estamos viendo a través de los ojos del personaje y cómo éste construye ideas ambiguas e irreales que provocan al mismo espectador confusión entre lo que es y lo que no es. Eso también se ve reflejado en todo el entorno y la gráfica que se utiliza en la película. Un caso similar se presenta en El Protegido, que es una trama cuyo principal objetivo es entender a través de un ideal ajeno la figura del antihéroe. En este caso, el personaje principal busca disolver el ideal que se tiene con respecto al poder de un héroe, romper el embellecimiento caótico que se genera. Este tipo de películas donde se presenta un antihéroe, la paleta de colores es muy gris. No hay colores llamativos, por lo mismo de que estamos dentro de un personaje que se encuentra en el limbo, entre el bien y el mal. Incluso se habla de que ya hay como paletas de colores consensuadas y nosotros mismos, sin saber siquiera la historia del personaje, cómo se llama, asimilamos que tiene un trasfondo de villano, de antihéroe. Incluso en las películas de Disney ya se ha catalogado que todos los villanos o son morados o son verdes o tienen ciertos colores. Y tocando el tema del protegido, podemos ver cómo están muy bien establecidos los roles de cada personaje. Sin embargo, el Joker contamos con muchas variantes del personaje, siendo la última película más aceptada porque es la más humana y el público ha empatizado más con ella. Y bueno, ahora en cuestión del poder, en películas anteriores, eso se me hace muy curioso, que los Wayne tenían valores de nobleza y bondad. Eran los héroes de Ciudad Gótica. Representaban lo bueno que había en la ciudad, o bueno, lo que quedaba en la ciudad. Pero ahora adquieren un papel de villanos, donde ignoran, rechazan y agreden a la población marginada. ¿Estas nuevas construcciones de personajes responden a una necesidad social? ¿Cuál es la intencionalidad al crear un Joker? Creo que la intencionalidad de crear al Joker es lo mismo de lo que veníamos hablando, ¿no? Empatizar con el personaje, que ese personaje sea un reflejo de lo que nosotros somos, porque al final con quienes más nos sentimos identificados no son ni con el héroe ni con el villano, es con el antihéroe, porque el antihéroe es una persona sin capacidades físicas mayores o superiores a las de los demás. El antihéroe es común y corriente. Y es aquí cuando la ficción rompe la pantalla grande y se traslada a la realidad. Tenemos el caso de V de Venganza, que es un personaje que defiende la postura a pesar de ser un ejecutor vengativo, solamente por buscar el bien común de una sociedad utópica. Y es un juego de disfraces en el que una identidad se ve camuflajeada por la del otro, lo que nos da la oportunidad de ver el mundo a través de otros ojos. Es la concepción que hemos tenido de los héroes, como te decía, ellos que son quienes dejamos a cargo de nuestra salvación, ya no están, se fueron. Por el contrario, el antihéroe o los antihéroes son los que se han ganado la empatía de la sociedad, pues al mostrar la versión de su historia, nos damos cuenta que esa realidad es más apegada a nuestras vivencias, sin fantasías ni superpoderes, como te mencionaba anteriormente. Al deconstruir al antihéroe, al conocer su verdadera personalidad y comprender las razones por las que cometió sus acciones, vamos resignificando su imagen. Es tan fácil como decir que no esperamos héroes que acaben con la violencia que vivimos. Somos nosotros como sociedad los que poco a poco vamos intentando defendernos de esa realidad. Y bueno, para cerrar el programa, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que nos permite tener una aceptación actual del antihéroe? ¿Será acaso la sensibilización, la reinterpretación de la realidad caótica en la que vivimos, o bien puede ser solamente una idealización de lo que realmente buscamos como sociedad? ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios para poder discutirlos próximamente y no se olviden de darnos like y suscribirse al canal.